Hola, querida iglesia cristiana Emmanuel y todos los amigos que pueden estarnos sintonizando a través de este canal. En verdad es un gran gozo para mí el poder comunicarme con ustedes, porque no hay nada más hermoso, más maravilloso que la vida de cada uno de ustedes. Así que donde quiera que estén en sus hogares o en casas, donde quiera que estén, les saludo con todo mi amor y mi corazón y les digo que les amo mucho. Dios nos ha enseñado a amar de una manera especial y no importa lo que suceda, lo importante es lo que hay en nuestros corazones, porque allí es donde mora el Espíritu Santo. Así que bienvenidos a este domingo maravilloso en el cual nos gozaremos, nos alegraremos y comunicaremos a ustedes lo que Dios tiene para sus vidas. Así que prepárese a recibir una gran bendición de Dios para usted y los suyos. Ponga mucha atención, Dios está aquí, Dios le ama y Dios quiere comunicarles algo maravilloso. Y les tengo una muy buena noticia, una noticia maravillosa, la noticia de Dios. La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 1, dice específicamente así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. ¿Qué les parece si le damos un aplauso al Señor por cuanto no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Yo sé que usted está en este momento pasando a lo mejor por una situación difícil, pero qué importante es que usted aprenda a vivir junto con todos nosotros la vida en Cristo Jesús. Miren, cuando Jesús vino a esta tierra, realizó un trabajo perfecto, salvando lo que se había perdido, o sea, a usted y a mí. Desde luego, si hemos depositado nuestra fe y confianza únicamente en la persona de Jesucristo. En toda su obra salvífica, el Señor Jesús no dejó ninguna posibilidad para que el proyecto divino tan acuciosamente concebido en la mente divina tuviera alguna posibilidad de que un verdadero creyente en Cristo se perdiera, dejando de tener vida eterna. En relación a esto, dice la Escritura en el libro de Isaías capítulo 35, verso 8, el que anduviere en este camino, o sea, el camino de Jesús, por torpe que sea, no se extraviará. Esto es maravilloso. No hay posibilidad de extraviarnos si estamos caminando en el camino de Jesús, por muy torpe que seamos. Y miren, a veces, y sobre todo cuando pasamos por pruebas, llega a nuestra mente los pensamientos de que Dios se olvidó de nosotros, o que no nos oye, o que se acuerda de nuestros pecados y no nos perdona, o que Dios se ha apartado de nosotros. Todos estos pensamientos un poco dañinos vienen a nuestra mente. Y desde luego olvidamos que la salvación de nuestra alma no es una decisión humana, sino más bien divina. Y lo que Dios comienza, ¿sabe usted algo? Dice la Escritura que lo perfecciona hasta el día de Jesucristo. Por lo que nuestra salvación no depende de nosotros, sino de Dios. Cuando usted entienda este principio glorioso y empieza a vivirlo, será feliz. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos felices, porque tenemos lo más glorioso que Dios puede dar al hombre, a su Hijo Jesucristo, el Señor de nuestras vidas. El Señor Jesús dijo, de cierto os digo, escucha, esta palabra es tremenda, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no es que va a tener, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto lo dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 24. Este pasaje nos habla
de la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Por esto es que podemos afirmar, como decía el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero en este momento en que la humanidad entera está siendo probada, en que la humanidad entera está pasando por una crisis tremenda en la cual no encuentra la salida, y los países y las naciones se encuentran acosados por la enfermedad y por la pobreza y por los problemas que emanan de todo esto, de esta pandemia de COVID-19, que está matando tanta gente en el mundo y en todo lugar. Usted podría preguntarme, ¿por qué Dios permite eso? Si es verdad que nos ama. Ahora bien, es importante que usted entienda que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que ha tomado por hijo. El libro de Hebreos específicamente habla en el verso 12, verso 6, en el capítulo 12, verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Usted, si es hijo de Dios, no se sorprenda que la disciplina llegue a su vida, porque Dios con esto lo que está mostrando es que verdaderamente es usted hijo de Él y que Dios le ama. Miren, el Señor Jesús en su mensaje a las iglesias en el libro de Apocalipsis engloba la condición espiritual de toda la iglesia en la actualidad. Allí el Señor expone la condición espiritual de todo su pueblo. El Señor retrata en este pasaje lo que actualmente está viviendo su iglesia. ¿Cómo es que está viviendo la iglesia? Bueno, a la iglesia de Éfeso Jesús le dice en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En el verso 5 le amonesta diciendo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está diciendo Dios aquí es que cambiemos de actitud, cambiemos de forma de pensar y de vivir y empecemos a enderezar lo que está torcido en nuestra vida. Hay gente que conoce mucho del evangelio, pero vive más torcido que cualquier otra cosa. Y Dios no nos ha dado el evangelio para seguir viviendo una vida torcida y apartada de Dios. Cuando perseveramos en vivir de esa manera, pues viene la disciplina del Señor. Que no te quepa la menor duda que lo que está pasando en el mundo entero, en México y en Tabasco y en todo lugar, es que Dios está llamando nuestra atención para que dejemos de pecar de la forma en que se está haciendo, que enderecemos los caminos y nos volvamos a Él. Miren, la iglesia de Éfeso era una iglesia que había trabajado mucho en el pasado de su historia cristiana, pero en su actualidad había dejado el entusiasmo, la pasión por la palabra y se había relajado espiritualmente. Estaba dando más importancia a un cómodo estilo de vida, procuraba con esmero obtener las comodidades que el mundo ofrece, o sea, dinero, fama, poder. Eso lo estaba procurando la iglesia. Y quiero decirte que hoy eso no ha cambiado. ¿Qué es lo que muchas iglesias están enseñando hoy? Que el cristiano debe tener dinero, fama y poder. Y si no tiene esto, entonces no es un cristiano exitoso. Se han olvidado de que el llamado del Señor Jesucristo es el siguiente. Jesús dijo en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno viniere en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Marcos 8:34 viene otro llamado y dice así, y llamando a la gente, el primero dijo a sus discípulos, ahora dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Lucas 9:23, ya no solamente le dice a los discípulos y a la gente que estaba allí con él, sino dice, y decía a todos, o sea, al mundo entero, a usted y a mí, a todos los que hemos depositado nuestra confianza y fe en el Señor Jesucristo. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el mensaje del Señor para la iglesia. No es el mensaje acomodativo en el cual te dice, ven a mí y vas a disfrutar de todo y no te va a hacer falta nada, no vas a sufrir, no vas a padecer. No, 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 no. Aquí el Señor Jesús, cuando nos llama, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, deje de ser el yo y tome su cruz cada día y entonces sígame. Sabemos que la cruz produce cansancio, dolor, sufrimiento y muerte. Así que el problema que tenemos hoy es que la iglesia actual no contempla en su estilo de vida el sufrir por Jesucristo, el exponerse al sufrimiento por causa de Jesús. Sin embargo, la Biblia nos dice en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. En el mensaje a la iglesia de Esmirna, el Señor describe a los cristianos que actualmente están luchando por conservar la verdad del Evangelio, que están dispuestos a sufrir y a padecer, confrontan tribulaciones por causa del nombre de Jesús. El llamado a todos los que como la iglesia Esmirna estamos luchando por defender el Evangelio es permanecer fieles hasta la muerte. En el mensaje a Pérgamo, la condición espiritual es bastante compleja, pues por una parte, la iglesia permanecía fiel al nombre de Jesús, conservando la fe genuina, pero por otro lado tenían confusión doctrinal, pues había gente que enseñaba la doctrina de Balaam, que enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel. Balaam era un profeta al que Dios le hablaba, pero su corazón fue seducido por la ambición y el dinero, y con tal de conseguirlos, se puso en contra de los propósitos de Dios. Esto es lo que le sucede a muchos que se llaman profetas, que su corazón se va tras el dinero, tras las cosas de esta tierra. Y mira, Dios, al ponerse en contra Balaam del propósito de Dios, decide ayudar a Balac, el rey de Madián, para tratar de detener el avance del pueblo de Dios. Dios había determinado que el pueblo de Israel se iba a establecer en Canaán y no lo iba a dejar de hacer hasta que lo consiguiera. Entonces Balaam, yendo en contra del propósito de Dios, aconsejó a Balac enviar mujeres guapas al pueblo, del pueblo de Balac, o sea, del pueblo del rey de Moab, para que seducieran a los hombres de Israel. Y mira que le dio resultado el consejo, porque dice la Biblia que 24,000 hombres murieron por las fornicaciones que hicieron los hombres con esas mujeres que le envió el rey Balac por consejo de Balaam. Así que, hermanos, amigos, el amor al dinero, la fama y el poder llevaron a este profeta a hacer división entre los hijos de Israel, de tal suerte que hubo confrontación entre los hermanos
tuvieron que levantarse bajo la unción del poder de Dios y aún matar a sus propios hermanos que se rebelaron contra el Señor. Ahora aquí hay una pregunta. ¿Cuál es tu actitud en relación a la unidad de la iglesia? ¿Estás colaborando para la unidad o estás creando divisiones? Quiero decirte que si eres de las personas que estás creando divisiones, ten la plena seguridad que el enojo de Dios está contra ti. En el mensaje a Tiatira encontramos hermanos que siguen trabajando con esmero en la obra de Dios. Pero también hay personas como Jezabel que se dicen profetizas y enseñan y seducen a los hermanos y los motivan a fornicar y a cometer idolatrías. Este era el entorno de la iglesia, pero quiero decirte que esto está pasando hoy también. Ese es el entorno en el cual muchos engañadores llegan a la iglesia y seducen a las personas, a los hermanos, para que cometan idolatría y fornicación. Al mensaje de Sardis encontramos el relajamiento espiritual. Es una iglesia que se relajaba. Y esa es la característica de aquellos cristianos que no están viviendo en el tiempo de la segunda venida de Cristo, sino más bien se duermen pensando de que son buenos cristianos, que ya han hecho muchas cosas y aún han descuidado su relación con Dios, dándole a la carne y al mundo un lugar muy importante. Son religiosos, pero su religión es superflua, apartada de lo principal que Dios busca en cada cristiano. ¿Y qué es lo que Dios busca de ti y de mí? Número 1, hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Y número 3, humillarte ante tu Dios. Cuando tú haces estas tres cosas, ten la plena seguridad de que estás en la obediencia a Dios. El mensaje a la iglesia de Filadelfia es a la gente que está luchando contra la corriente del mundo. Esta era una iglesia que luchaba contra la corriente del mundo. Es lo que muchos están haciendo hoy en la iglesia también, luchando contra la corriente del mundo y sus deseos. Que confiesan que tienen poca fuerza, pero confían en el poder de Dios sobre sus vidas. Se esfuerzan por guardar la palabra de Dios y su principal característica es el amor hacia los demás. Qué maravilloso es esto, porque esto es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Y por último tenemos el mensaje a la iglesia de Laodicea, o sea, lo que Dios nos dice acerca de lo que la iglesia de Laodicea estaba haciendo. Miren, la tibieza es la característica principal que mejor describe a las personas que son de doble ánimo. Son conformistas y se acomodan a cualquier doctrina. Son irreverentes, no respetan a las autoridades. Y la doctrina que ellos tienen o que expresan tener, pasan sobre ella, sobre la sana doctrina y sobre los principios de la palabra de Dios. Piensan y creen que son privilegiados ante Dios y se ufanan que no tienen necesidad de nada, que son muy fuertes, que son muy poderosos, que Dios está con ellos y que no necesitan de nadie, que son muy espirituales porque Dios está con ellos. Sin embargo, Dios los describe como tibios y declara que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Así que, si nosotros hacemos el compendio para entender que Dios estaba hablando a la iglesia en general y a la iglesia de nuestros días, vemos que en la iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. En Esmirna la iglesia defiende y lucha por la verdad. En Tiatira la iglesia que trabaja pero
no conserva la pureza doctrinal. Sardis es el relajamiento espiritual, confianza en sus propios pensamientos. Filadelfia, gente que lucha contra la corriente del mundo, su principal característica, el amor hacia los demás. Y la Odisea, la iglesia conformista, la iglesia tibia, la iglesia que se aparta, que es apática hacia la obra de Dios. Por eso es que al pintarnos todas estas debilidades y fortalezas de la iglesia, Dios nos está diciendo que esto es lo que está pasando en el mundo hoy en la iglesia de Jesucristo. En este contexto vemos cómo Jesús examina a la iglesia. Todas las iglesias representadas representan a la iglesia actual. Si englobamos todas estas maneras de pensar y vivir, encontraremos que esto es lo que está permeando en los corazones de los creyentes en la actualidad. En resumen, podemos ver que el comportamiento de muchos cristianos en el mundo es el alejamiento de Dios, el relajamiento en nuestra relación con Cristo y el conformismo con el mundo y la apatía hacia la obra. Así que no debemos extrañarnos por qué Dios está disciplinando, para que cambiemos nuestras actitudes. Todo lo que está pasando en el mundo es la disciplina para los hijos de Dios y también es el llamado para los que no conocen a Jesucristo, para que se arrepientan y se vuelvan al Señor y reciban la vida eterna. Así que no nos debe extrañar esto que Dios está haciendo. Número 1, ¿qué es lo que Dios quiere? Bueno, que nos volvamos a Él, enfocándonos en un amor pleno hacia Cristo Jesús, adorando, bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que estemos. 2, nos enfoquemos en la gracia. Esto es, creyendo en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ninguna cosa creada, entendámoslo bien, cuando estamos en Cristo, nos puede separar del amor de Dios. La Biblia dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sigue diciendo, Él, o sea, Dios, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y sigue preguntando, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Todo esto nos dice en Romanos 8, 31 al 35. Pero la respuesta sigue en el verso 37 y 39 de Romanos 8. Y es esta. Antes, en todas estas cosas, las que vimos hace un momento, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, decía Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay seguridad, aquí hay poder, aquí hay autoridad. Número 3, de las cosas que quiere que la iglesia esté practicando. Número 3, practiquemos una vida de fe en Cristo. O sea, que seamos personas que en verdad creamos a Dios. Si le hemos creído a Dios, vamos a permanecer en la verdad de Dios.
Y no nos vamos a dejar fascinar por nada y ni por nadie que nos venga a decir cómo es Cristo o cómo se expresa Cristo. La Biblia dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Número 4. ¿Qué otra cosa Dios quiere que practiquemos? Que practiquemos la justicia. Es importante esto para Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando nosotros nos comportamos como personas justas, esto está hablando de la condición espiritual en que está nuestra alma. Porque no me diga usted que su alma está lista para la venida de Cristo cuando usted es injusto, cuando usted no practica la justicia, sino que es una persona inmisericordia, una persona que no tiene amor hacia los demás, una persona que no le importa ni su familia, ni sus hermanos, ni su iglesia. No se engañe. Usted debe practicar la justicia. Número 5. Este es el tercer punto que Dios quiere que nosotros estemos haciendo en nuestra vida. Amemos misericordia. En verdad, ¿usted está amando misericordia? ¿Está amando el bendecir a los demás? ¿El ayudar a los demás? ¿El traer misericordia hacia los demás? ¿El edificar a los demás? ¿El que los demás puedan recibir de usted la bendición de poder decir, mi hermano en verdad se ocupa de las cosas que necesitamos? Así que la misericordia es un punto muy importante. Recuerde que en la Biblia, en el libro de Lucas, hay un ejemplo claro de misericordia. Allí hay un hombre que fue asaltado, que fue golpeado y herido, que se encontraba tirado allí, al lado del camino, ensangrentado y sufriendo. Y pasó un hombre que era un practicante de la religión. Se sentía muy puro, muy bueno. Era un sacerdote. Lo vio. Hizo como que no había visto nada. Siguió de largo. Siguió hacia adelante. Detrás de él venía un levita. También lo quedó viendo y tampoco hizo absolutamente nada por él. ¿Quién era el sacerdote, o mejor dicho, aquel hombre? Bueno, alguien que conocía perfectamente la ley de Dios. Y el levita era un servidor de el templo del Señor. Pero ninguno de los dos tuvo misericordia. En eso pasó un hombre que no tenía mucho conocimiento de Dios, que no era religioso, que no había estado pues teniendo una relación allí directa con Dios. Sin embargo, lo vio y dice la Biblia que fue movido a misericordia. Este hombre lo levantó, lo curó, se lo llevó al mesón y allí se lo encargó al mesonero, o sea, al del hotel, pues para que entendamos. Le encargó al del hotel que lo cuidara, que le diera de comer, que lo asistiera durante el tiempo necesario para que se recuperara. Y que cuando él regresara, le iba a pagar al mesonero o al dueño del hotel todo lo que hubiese gastado en aquel hombre. Esto es amar en misericordia. Esto es tener empatía por los demás. Y por último, ¿cómo Dios quiere que sea su iglesia el día de hoy? Bueno, que seamos humildes ante Dios y ante las demás personas. Es importantísimo esto. La humildad es la característica que debe tener todo hombre y todo hijo de Dios. Humildad ante Dios y humildad ante los demás. Soportándonos los unos a los otros en amor y dándole gracias a Dios por la vida de todos los que están en la iglesia, por los que están en
diferentes situaciones, con humildad, no queriendo arroparnos o trayendo la gloria hacia nosotros, sino queriendo que los demás sean los que resalten y se vean bien. Miren, Dios está pidiendo y demandando ante todas estas cosas, Dios nos demanda madurez. Esta madurez Dios la demanda a hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores. Cuando Cristo iba a nacer, Dios demandó la madurez de un hombre, se llamaba José, que era el esposo de María. Esa madurez en José lo llevó a no presentar ante las autoridades ninguna palabra que condenara a su esposa. Porque cuando la vio embarazada, empezó a pensar, bueno, ¿y cómo le hago para retirarme de ella sin dañarla? ¿Usted qué hubiera hecho si ve que su esposa de repente sale embarazada cuando usted no ha tenido contacto con ella durante mucho tiempo? ¿Qué habría hecho? ¿La habría corrido de su casa? ¿La había alejado? ¿La había tirado? ¿La había denunciado como adúltera? Bueno, esto fue lo que no hizo José. José estaba en esa situación cuando en sueños el ángel del Señor le dijo que lo que sucedía con su esposa es que iba a ser instrumento de salvación y de vida eterna, y que ella iba a dar a luz al Mesías. Así que Dios está buscando este tipo de hombres y de mujeres que tengan madurez. Ahora bien, la madurez se expresa en nuestra forma de vida ante Dios y los hombres, que fue lo que hizo José. Y por eso es que te pregunto, ¿cómo reaccionas ante las situaciones? ¿Cómo reaccionas ante las cosas? ¿Sabes una cosa, amado mío? La madurez refleja y es evidencia de lo que hay en nuestro ser interior. No me diga nadie que es maduro cuando reacciona de una manera equivocada, sin amor, sin misericordia, sin ningún deseo profundo de bendecir a la gente, aunque la gente haya cometido el error. Miren, es interesante notar, y se lo voy a decir ahora, que algunos han equivocado la razón por la que nos congregamos en el templo. Miren, estas personas creen que es para que el pastor o alguien que se hace llamar profeta les diga lo que deben hacer. Miren, las personas inmaduras o con falta de madurez llegan a los templos buscando oír cómo el pastor o los llamados profetas le restriegan en la cara sus debilidades y pecados a los demás. Se solazan en oír esto, pero no tienen ellos la más mínima intención de permitirle a Dios que cambie sus corazones, sino más bien se deleitan en oír palabras de condenación hacia los demás e incluso hacia ellos mismos, pues son bastante faltos de entendimiento. Domingo a domingo o en sus reuniones, los inmaduros quieren oír que el pastor o los profetas le digan a los demás lo que deben hacer, ellos y las demás personas. Les encanta oír palabras de condenación o de alabanza a sus propias personas. Como dice la Escritura en Efesios, son niños llevados por todo viento de doctrina. Pero miren, en lugar de eso, Dios dice a todos, dice de esta manera en el libro de Efesios, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que seamos como Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué descripción tan tremendamente fiel de la palabra, para que nosotros veamos qué es lo que está pasando con muchos hoy que se dejan engañar por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia. Escuchen esta palabra, con astucia. No son bobos, son astutos, las artimañas del error. ¿Por qué? Porque los inmaduros son niños espirituales. Y usted sabrá y sabe que un niño no puede valerse por sí mismo, sino que si alguien no lo cuida, puede llegar a morir. Los inmaduros están expuestos a ser arrastrados por el error de los que emplean astucia con las artimañas del error. Estos se visten de ovejas siendo lobos para seducir a las almas inconstantes e inmaduros, nos dice la Biblia. Así que las reuniones en el templo no deben ser para que alguien venga a restregarle en su cara lo malo que es usted, sino más bien a animarle al cambio de actitud ante Dios. Este debe ser el proyecto. Y miren, las reuniones en el templo conforme a la palabra de Dios deben tener estas 4 características. Número 1, exaltar el nombre de Jesucristo. Esto es, dando adoración y alabanza al nombre del Señor. Que este sea el propósito principal de nuestras reuniones. Yo voy a alabar, yo voy a bendecir a Jesucristo, yo lo voy a adorar, yo no voy a condenar a nadie, yo no voy a criticar a nadie, yo voy a exaltar el nombre de Jesús. Número 2, dar testimonio de que el Señor vive. Cuando nos reunimos en la iglesia, el motivo, otro de los motivos importantes, es que demos testimonio ante la gente que nos conoce, ante la gente que vive cerca de nosotros, de que el Señor vive. Jesús vive. Y por esa razón venimos a adorarle. La tercera cosa que debe tener nuestras reuniones en la iglesia es que debe fomentar el compañerismo y el amor los unos por los otros. Debemos hacer eso en cada reunión, tener presente eso en cada reunión, que en lugar de estar creando divisiones y teniendo palabras antisonantes por los demás, nosotros fomentemos el compañerismo y el amor los unos por los otros. Y número 4, la reunión en la iglesia o en donde estemos en nuestros grupos debe servir para enseñar la palabra, pero enseñarla en verdad, enseñarla con verdad, no fingidamente, no ocultamente, no para crear división, sino para que tengamos la motivación de seguir a Cristo todos nosotros. Y esto nos lleva a que las reuniones en nuestra iglesia sirvan para invitar a los no creyentes, a los que, para que conozcan y reconozcan a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Miren, en el tiempo de Noé no había templo en donde congregarse. Sin embargo, dice la Biblia que Noé era un varón justo, que era perfecto en sus generaciones con Dios. ¿Por qué? Porque mantenía una relación con Dios. Tampoco en el tiempo de Abraham existía templo alguno. Sin embargo, a Abraham Dios le declara como su amigo. ¿Por qué? Porque Abraham caminó con Dios. Así que esto es lo que Dios está esperando de ti. Aun cuando no puedas reunirte en los templos, Dios espera de nosotros la madurez necesaria para que con nuestro comportamiento de obediencia a Dios y a su palabra demos testimonio que el Señor vive
en nuestros corazones. Por eso Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si leemos el verso completo, entonces entenderemos que hay seguridad de vida en Cristo Jesús para los que no andan conforme a la carne. La pregunta en este momento sería, ¿qué es andar conforme a la carne? Bueno, la Biblia nos dice claramente qué es andar conforme a la carne. Y dice de esta manera, y en el libro de Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo. Así que, si usted es practicante de este estilo de vida, siento mucho en mi corazón decirle que usted no es salvo. No se engañe, usted no puede ser salvo si está haciendo una práctica de este estilo de vida. Pues la Biblia sigue diciendo en el libro de Gálatas 5, como ya os lo he dicho, dice la Biblia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, amado mío, no nos engañemos. Tenemos que cambiar de actitud. Y si Dios está permitiendo esta pandemia en el mundo entero, no es para que nos sintamos más importantes que los demás si no nos hemos contagiado. No es para que usted presuma de que Dios sí está con usted porque no se ha contagiado. Espérese tantito. A lo mejor es que Dios ya no tiene ninguna cosa que hacer con usted. Porque Dios dice que al que ama, disciplina. Si usted está mal y no recibe la disciplina de Dios, Dios lo trata como un bastardo, no como un hijo. Los bastardos, quiero decirles, según la Biblia, no heredan el reino de Dios. ¿Qué es un bastardo? Una persona que no es hijo legítimo de alguien, de un hombre. Entonces, cuando Dios nos trata como bastardos, o sea, ya ni se mete con nosotros, nos deja. ¿Para qué nos manda pruebas y situaciones si vamos a ir a condenación de todos modos? Desde luego, esto puede estar pasando con cualquiera que se siente muy superior y dice, no, a mí no me pasa nada, porque yo estoy siendo el consentido de Dios. Discúlpeme, eso es, ¿qué cosa? Vanagloria. Eso es simple y sencillamente una forma equivocada de pensar. ¿Por qué? Porque no hay verdad en ese pensamiento. Así que la Biblia es la que nos marca el rumbo de la verdad. Si usted todavía siente en su corazón o al escuchar este mensaje se da cuenta de que no es salvo, bueno, usted tiene la oportunidad de volverse a Dios. El llamado que Dios está haciendo a través de esta pandemia es para volverse a Dios en un genuino arrepentimiento. Si usted en verdad hay verdad en su corazón, el Señor le va a recibir, le va a perdonar y le dará vida eterna. Mas es importante que sepa que esta es la decisión mucho más importante de su vida, por la seriedad que implica el que usted decida de esta manera. ¿Por qué?
Porque es un pacto entre Dios y usted. Por eso, en este momento, le invito a decidir por la vida, a entregarle su corazón a Jesucristo, a reconocerle como el Señor de su vida en un corazón manso, humilde y verdaderamente arrepentido. Porque usted ha comprendido a través de este mensaje que si no se vuelve a Dios, en verdad irá a condenación. Dios le ama y no quiere que se pierda, sino quiere que usted tenga vida eterna. Le invito a decidir por la vida. Vamos a orar en este momento. Si usted quiere acompañarnos en esta oración, le invito a que lo haga. ¿Por qué? Porque esta oración le va a conducir a empezar una nueva relación con Dios, una relación de verdad, una relación de vida eterna. Oremos. Querido Dios, he entendido que si sigo el camino de los deseos de mi carne y practico todo este tipo de forma de vida, no voy a heredar el reino de Dios. Pero Dios, tú me has dado a mí la oportunidad del día de hoy de volverme a ti. Y sí, Señor, entrego mi vida a Jesucristo porque Él es el único y suficiente Salvador para mi alma. Yo le entrego con toda fe, seguro de que Él perdona mi pecado. Señor, perdona mis injusticias y mis maldades y ábreme la puerta de tu reino. Quiero entrar a tu reino, Señor, porque no quiero irme de esta tierra a condenación, sino quiero estar contigo por el resto de la eternidad. Muchas gracias, Señor, por darme la oportunidad y amarme como me amas. Muchas gracias, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, hermano, si has hecho esta oración de corazón puro, ten la plena seguridad que Dios te ha escuchado. Y que se ha hecho un pacto entre tú y Él. Entre tú y Él. Se ha redactado un pacto. El pacto de vida eterna. El pacto que te inscribe en el libro de la vida. Créelo con todo tu corazón, porque esta es la palabra de Dios. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que el Señor Jesucristo testifica para todos aquellos que abren su corazón y le reciben como el Salvador de tu vida. Que Dios te bendiga, que les bendiga a todos, que la gracia, la paz y el amor de Cristo llene sus corazones por la eternidad. Amén.